Continuamos viendo la figura del padre Enrique Amezcua Medina, fundador de la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo. Como hemos dicho, el padre Enrique Amezcua Medina fue un sacerdote apasionado por el reino de Cristo. Toda su vida la dedicó a difundir el reinado de Cristo. Además, el padre Enrique tuvo otro gran amor en su corazón que guió toda su vida, el amor a la Virgen María, especialmente en su advocación de Guadalupe del Tepeyac. Y ya que providencialmente la Virgen lo llevó a Tulpetlac desde 1960, desde entonces se dedicó a difundir este mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe en su quinta aparición. Es el lugar llamado la Choza de Juan Diego, donde vivía en aquel tiempo Juan Diego, su tío Juan Bernardino, y donde se apareció la Santísima Virgen María para darle la salud a Juan Bernardino. Además, donde en este lugar le reveló el nombre con el cual quería ser nombrada, Guadalupe. Pues el padre Enrique, por tanto, dedicó todas sus fuerzas, toda su vida a difundir estos grandes amores que él llevaba en su corazón. Y una de las formas para llevar a cabo esta difusión fue de palabra, por escrito, por imágenes, de muchas formas. Quiero, por tanto, mostrar la manera en que él difundió este mensaje de Jesucristo Rey y también de la Virgen de Guadalupe por los escritos que él realizó. Escritos que desde que fundó la obra de los Operarios del Reino de Cristo, él fue realizando. Por ejemplo, tengo aquí este folleto que es Manual de Oraciones. Este folleto de los primeros que él mandó imprimir. Muy sencillo, aunque no tiene la fecha, pero calculo que lo escribió en 1963. Y tiene este folleto muy sencillo, muy simple, escrito a máquina antigua. Tiene 45 páginas y contiene manual de oraciones que debíamos aprender los seminaristas de entonces del seminario de Salvatierra. También tiene oraciones de preparación para la Santa Misa, de acción de gracias, el Santo Rosario, las letanías y más oraciones que contiene este folleto sencillo. No deja de ser un inicio de la manifestación de este amor por los sacerdotes y desde luego por las vocaciones sacerdotales. Después aquí tengo este otro, un pequeño folleto que seguramente él lo publicó en 1964. Es un estilo tríptico que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe, el nombre Operarios del Reino de Cristo y unos mensajes sencillos de presentación y también con la intención de reclutar vocaciones. La mies es mucha y los operarios pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Muy sencillo, y pone incluso la dirección si algún joven tiene la inquietud de conocer más a los operarios del Reino de Cristo o entrar al seminario, la dirección a quién puede dirigirse al padre director del instituto, presbítero don Enrique Amezcua Medina, en Garrido 168, Villa de Guadalupe, México 14, Distrito Federal.
Muy sencillo, pero es una manifestación de un sacerdote entregado por los sacerdotes y desde luego por buscar vocaciones. Otro libro que también fue escrito en 1964, está aquí. Es un libro que tiene 110 páginas y que habla, obviamente, de los operarios del reino de Cristo. Las ideas que ya va plasmando de lo que debe ser un operario del reino de Cristo, entregando su vida a difundir este reinado de Cristo. Quiero nada más recordar, por ejemplo, lo que va presentando en este libro. Nace un nuevo instituto de la Iglesia, el número 1. 2, naturaleza del instituto, operarios guadalupanos del reino de Cristo. Al principio él quiso llamar así a esta obra naciente, operarios guadalupanos del reino de Cristo. Después supo que no se podía porque había algún otro instituto que ya tenía ese nombre, por tanto, con el tiempo ya nada más quedó operarios del reino de Cristo. 3, su espiritualidad, la Santa Misa. 4, fundamentos del instituto, hablando de lugares, el Monte Calvario, con la figura de Fray Pedro de la Inmaculada, el Tepeyac, obviamente con la presencia de Santa María de Guadalupe y también la quinta aparición. Número 5, apostolado propio del instituto, apostolado sacerdotal, vocacional y más. Número 6, unión con los mártires guadalupanos de Cristo Rey. No olvidemos que el Padre Enrique, su entrega a Cristo, su vocación sacerdotal, estuvo siempre desde pequeño llena de ese celo por Cristo Rey, ya que a sus padres, a sus abuelos les tocó experimentar la persecución religiosa allá en los años 1924-1927. Por eso le quedó grabado bien al Padre Enrique, de la figura de Cristo Rey y entregar su vida por Jesucristo Rey. Número 8, trayectoria y características del instituto. Hora et labora, lectio divina. 9, patronos y protectores del instituto. 10, presente y futuro del instituto. Habla del internado José Luis en Salvatierra, José Luis Sánchez del Río, y también ya nombra en este libro Casa Contemplativa en Perspectiva. Condiciones de admisión, también da unos puntos de cómo conocer la vocación e invitación a entrar a este instituto. Por tanto, es uno de los primeros libros que él presenta, contraportada, el escudo de los operarios. Después tenemos otro, también él mandó publicar este otro, que también habla de los operarios del reino de Cristo. Un libro que publicó en 1970 y tiene 202 páginas. Esencialmente tiene el mismo contenido que este, pero algunas otras ampliaciones que va haciendo el Padre Enrique Amezcua de lo que son los operarios del reino de Cristo, la explicación de lo que es el reino de Dios, los sacerdotes, los hermanos laicos y diversas áreas de entrega, de vida de oración, de una vida fraterna entre los sacerdotes y seminaristas. Habla de los consejos evangélicos, cómo vivir la pobreza, la castidad, la obediencia y más cosas. Por tanto, es un folleto en el cual el Padre Enrique presenta una vez más el ideal de lo que es ser operario del reino de Cristo y las condiciones y los elementos fundamentales que debe tener el sacerdote, el seminarista y sacerdote operario del reino de Cristo. Después el Padre Enrique hizo varias publicaciones. Voy a nombrar solamente algunas, porque
vuelvo a decir, esta faceta de ser escritor y de publicar varios escritos, pues no cabe duda que esencialmente lo hizo para difundir el reinado de Cristo y también difundir el amor a Santa María de Guadalupe, especialmente en su quinta aparición. Este es un folleto sencillo, muy pequeño, que él publicó en 1968, con motivo de que él cumplía 25 años de sacerdote. Por tanto, él publicó este folleto, Bodas de Plata Sacerdotales, de 1943, en que fue ordenado sacerdote, a 1968. Un folletito que tiene 54 páginas, muy sencillo, pero que poniendo diversas oraciones en este folleto, quiere que la gente le ayude a dar gracias a Dios por ese gran don del sacerdocio que le ha regalado. En la contraportada tiene la fotografía de su primera misa que celebró allá en el seminario de Montezuma, Nuevo México, el 11 de octubre de 1943, festividad de la Maternidad Divina de la Virgen María. Y repite el salmo que desde entonces él ya lo llevaba en su corazón como una llamada de Dios, el Salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación, invocando su nombre. Por tanto, su anhelo de que así como Dios le permitía celebrar la misa, que era levantar el cáliz de la salvación, él tomó también la decisión para trabajar para que hubiera muchos otros que pudieran también levantar el cáliz de la salvación, o sea, muchos sacerdotes que pudieran celebrar la misa y difundir el reino de Cristo. Aquí hay otros libros también que fundamentalmente fueron publicados a partir de 1979. Aquí, por ejemplo, está la Confraternidad de los Operarios del Reino de Cristo. También explica lo que es la confraternidad. Este folleto tiene 42 páginas y este folleto esencialmente se dedica para revivir el acontecimiento de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, Salud de los Enfermos, que se realizó el 16 de diciembre de 1979 en Tulpetlac. Juntamente con este está este otro, que son Notas históricas del Santuario de la Quinta Aparición Guadalupana de Tulpetlac. También fue publicado en 1979, donde el padre Enrique, desde que llegó a Tulpetlac en 1961, se dedicó a estudiar y a investigar todo lo referente a la presencia de Juan Bernardino en Tulpetlac, investigando sobre esa antigua tradición de que ahí vivían en Tulpetlac y por tanto ahí se apareció la Virgen de Guadalupe para dar la salud a Juan Bernardino. Pues él se dedicó a estudiar, a investigar y en este folleto presenta todo este estudio que él ha realizado e incluso en aquellos años hubo algunos que dudaban acerca de la presencia de la Virgen de Guadalupe en Tulpetlac y concretamente habitantes de Cuautitlán, lugar donde nació Juan Diego, pues empezaron también a ciertos ataques a Tulpetlac y concretamente al padre Enrique para desistir
de su anhelo de presentar a Tulpetlac como la choza de Juan Diego, y desde luego la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe en Tulpetlac. Entonces, aquí presenta incluso hasta esos ataques que le quisieron hacer al padre Enrique Amezcua. Para ello, sin embargo, presenta pruebas históricas y desde luego de la presencia, la trayectoria de fe que ese pueblo de Tulpetlac ha tenido desde entonces. Por tanto, es de gran importancia este folleto. Aquí tenemos este otro folleto que también él publicó, y es precisamente hablando de la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe. También vuelve a presentar toda la trayectoria de la coronación pontificia y tiene de contraportada la corona con la cual fue coronada esa imagen de Nuestra Señora de la Quinta Aparición. Aquí hay otros libros. Está este con el título La Virgen, Juan Diego y Tulpetlac. Este es un folleto que el padre Enrique publicó en 1979 sobre una ponencia que él dio, que él pronunció en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Tepeyac, el 12 de mayo de 1979. He dicho en otras ocasiones que el padre Enrique, al querer estudiar este acontecimiento guadalupano en Tulpetlac, entró a formar parte de la Sociedad Guadalupana de Historiadores, de Estudiosos, la Academia Guadalupana, pues para participar de estos estudios e incluso aportar lo que él iba investigando. Bien, pues en este libro, La Virgen, Juan Diego y Tulpetlac hizo esa presentación y fue un acontecimiento muy hermoso, muy positivo para toda esa academia. La Virgen, Juan Diego y Tulpetlac pronunció esta presentación en la Basílica de Guadalupe el 12 de mayo de 1979. Aquí otra publicación que ya nos habla de las constituciones de los operarios del Reino de Cristo. Estas constituciones se pusieron por escrito, ya que en el mes de julio de 1979, el padre Enrique, con la aprobación del entonces obispo de la confraternidad, el obispo don Luis Morales Reyes, pidió que se reunieran los sacerdotes para ya poner por escrito los puntos fundamentales para elaborar unas constituciones propias de la comunidad. Se consiguió la presencia de un gran sacerdote español, don Teodoro Jiménez Urresti, canonista español, y por tanto nos acompañó en esa reunión y por tanto se hicieron las primeras constituciones que aparecieron precisamente en diciembre de 1979. Por tanto, también es un logro que el padre Enrique luego lo mandó imprimir, y aquí se hace presente este otro folleto. Hay muchos otros, sin embargo, quiero terminar ya nada más diciendo que la presentación fundamental por escrito del padre Enrique Amezcua fue el testamento espiritual que él nos dejó a los operarios del Reino de Cristo. Aquí está este folleto donde presenta: sed sacerdotes según el corazón de Cristo, testamento espiritual de los operarios del Reino de Cristo. Y la primera parte de este libro es el testamento espiritual. Sin embargo, la primera edición fue esta, 27 páginas, donde solamente tiene su testamento espiritual. Pero luego él
mandó hacer esta otra edición que contiene el testamento espiritual y le llamó Testamento Espiritual de los Operarios del Reino de Cristo, edición complementada. Muchos otros documentos de la confraternidad, historia, lugares, personajes que son fundamentales en la vida de la confraternidad de Operarios del Reino de Cristo. Bien, con esto culmino nada más diciendo que el Padre Enrique tuvo esta faceta de ser escritor, impulsar por escrito este gran tesoro que él llevaba en su corazón. Un hombre, un sacerdote apasionado por el reino de Cristo, un hombre enamorado de la Virgen de Guadalupe, especialmente Nuestra Señora de Guadalupe en su quinta aparición. Y todo esto que él publicó como una manera de difundir claramente todo este tesoro para la confraternidad y para el mundo entero, para toda la Iglesia.